todo continúa con Espiral. El juego del miedo continúa. Vemos un parque de diversiones. Un sujeto de traje blanco camina tranquilo por el sitio, cuando de repente ocurre un delito. Se trata del robo de un bolso. El sujeto de blanco, quien parece ser un policía, lo persigue. De esta manera, ambos se acercan a un lugar medianamente apartado, donde unos fuegos artificiales se activan y distraen al policía. Aún con esto, logra seguir al ladrón hasta las alcantarillas. Estando allí, sigue avanzando hasta que se topa con la figura de una persona. Sin embargo, cuando se acerca, se da cuenta de que se trata de un maniquí. Se enfada y mientras observa el sitio, nota que algo no anda bien. Sus sospechas se confirman cuando un sujeto con máscara de cerdo aparece de repente y lo captura de manera violenta. El policía se despierta atrapado en una máquina. Su lengua está atorada en un aparato que se la cortará brutalmente, además de estar sentado en una silla en medio de las vías del tren subterráneo. Es decir, nadie podrá salvarlo. Tampoco puede hablar ni pedir ayuda. En ese momento, el televisor cercano se enciende y aparece una persona con máscara de cerdo, quien lo llama por su nombre Bostwick. Según el sujeto en la televisión, Bostwick está allí porque ha culpado a inocentes con testimonios falsos para cerrar casos más rápido y ganar reconocimiento. Ahora deberá decidir qué hacer: cortarse la lengua para salvarse y compensar, al menos en parte, el daño que ha causado, o dejar que el tren que aparecerá en 3 minutos acabe con su vida. Todo está en sus manos, vivir o morir. El juego ha comenzado. Pronto, Bostwick se quita las esposas ensangrentadas e intenta sacarse el aparato de la lengua, pero le resulta muy difícil. Mientras tanto, el conductor del tren sigue con su rutina, tomando café, sin imaginar lo que está por suceder. Al final, el oficial no logra ganar el juego y termina siendo despedazado por el tren, manchando el parabrisas y dejando su lengua colgando en aquel aparato. Después de esto, la escena cambia a un grupo de ladrones tácticos que están esperando a su presa. En el proceso, hablan sobre Forrest Gump y cómo merecía un mejor final. Luego, confirman que su objetivo está en el punto. Rápidamente se acercan con capuchas y le quitan el dinero a una pareja que estaba consumiendo sustancias. Con las bolsas llenas, bajan por las escaleras y tranquilamente se cambian de ropa por una más elegante. Seguidamente, suben al auto lujoso que tenían guardado y con disimulo se disponen a escapar. Sin embargo, en ese momento se topan con los policías, quienes ya los estaban esperando. Se produce una gran confusión cuando los oficiales reconocen a uno de los ladrones, el líder Zek. Pronto se explica la situación. Al parecer, Zek era un policía que estaba en una misión por su cuenta para atrapar a unos sujetos peligrosos, organizando todo como parte de su plan. No obstante, su jefa lo regaña por actuar sin apoyo. Le recrimina que no sabe trabajar en equipo y le informa que le asignará un compañero para mejorar esa cualidad. Zeke, sin embargo, no cree que nadie en la estación comprenda su estilo. Es entonces cuando ella menciona a su padre Marcus Banks, quien fue anteriormente el jefe de la estación, pero Zeke no quiere que lo relacionen siempre con él. Siguen discutiendo sobre lo poco positivo que es pelear en medio de una ola de calor con cortes eléctricos programados, además de que él no quiere ser una niñera al tener un compañero. La charla es interrumpida por la aparición de un joven llamado William Cheng. La jefa le cuenta que William es un estudiante que está haciendo su pasantía y que no debe arruinarlo, ya que es un alumno prometedor. Cuando salen de la oficina de la jefa, Zeke ve un animal disecado en su escritorio, una broma de sus compañeros. Fastidiado, lo arroja con desdén. William le pregunta cómo le gusta el café y Zeke responde que solo. Luego hablan sobre el padre de Zeke. William comenta que empezó a estudiar para detective gracias a él, pero Zeke le advierte que se decepcionará, ya que él no es como su padre. Poco después reciben un nuevo caso. En la estación de tren, un indigente ha sido arrollado. Durante el viaje, William cuenta que se casó hace poco y que tiene un hijo. Habla sobre su familia y Zeke menciona que los policías no suelen tener una buena vida familiar. Ante esto, William comenta que hace terapia con su esposa, a lo que Zeke responde que eso es bonito, pero menciona que la suya se acostó con su terapeuta. Luego agrega que está en proceso de divorcio y hace varios comentarios jocosos al respecto. Al acercarse a la zona del tren donde ocurrió el incidente, observan la escena. William, sorprendido, comenta que de niño solía soñar con algo así. Mientras tanto, Zeke analiza los restos y su ayudante menciona que, debido al estado del cuerpo, no podrán identificar al mendigo. Sin embargo, Zeke nota algo inusual. La víctima tenía un contador de pasos, lo que le hace dudar de que fuera un indigente. Menciona que probablemente estaba casado. De regreso en la estación, Zeke recibe un mensaje, una carta que contiene un pendrive. Para evitar daños en su computadora, usa la de su ayudante y pronto se da cuenta de que se trata de un mensaje que reconoce como obra de Jigsaw. Sin embargo, todos asumen que es un imitador, ya que Jigsaw lleva tiempo muerto. En el video, la voz misteriosa le dice a Banks que ha acabado con la vida de uno de sus colegas por no querer reformarse y que no será el último en jugar uno de sus juegos. Al analizar el video, Zeke reconoce la espiral, confirmando que se trata de un imitador de Jigsaw. Al revisar más detalles, se da cuenta de que la espiral fue hecha en el Tribunal de Justicia, así que deciden ir a investigar. En el tribunal encuentran la marca y un nuevo mensaje, una caja azul. Al abrirla, Zeke descubre una lengua, aunque en ese momento no sabe de quién es. Con esta pista, decide llevar la lengua a la estación de policía para que la analicen. Cuando los resultados están disponibles, confirman que se trata de la lengua de Bostwick. La jefa, indignada, ordena encontrar al responsable. Pide también que avisen a la esposa de Bostwick
Bostwick sobre lo sucedido. Fitch menciona que ya lo hizo, pero Zeke encuentra extraño todo esto. Además, menciona el contador de pasos de Bostwick y cómo este se detuvo cuando comenzaron los fuegos artificiales del parque de diversiones cercano. Luego se menciona lo que vio el conductor del tren, quien, naturalmente, solo observó el cuerpo de Bostwick colgado en las vías. La jefa decide que el caso será liderado por O'Brien, lo que enfurece a Zeke, quien argumenta que él y su ayudante se acercaron antes a la escena. En medio de la discusión, Fitch se pone en su contra y comienza una confrontación. Zeke, molesto, afirma que Bostwick era su amigo y el único en quien confiaba dentro de la estación de policía. La jefa pide hablar con Zeke afuera. Le dice que entiende cómo se siente ya que Bostwick también era su amigo, pero insiste en que quiere resolver el caso de la mejor manera posible. Explica que el estilo solitario de Zeke no es adecuado para la investigación. Sin embargo, Zeke logra convencerla de ponerlo al frente del caso. Cuando la jefa anuncia que Zeke será el líder de la investigación, este rápidamente toma el mando. Al principio los demás no lo escuchan, pero la jefa interviene y logra unir al equipo. Comenta que han perdido a un colega de manera brutal y que les enviaron su lengua como mensaje. Les pide que hagan su trabajo y dejen de lado los problemas personales. Luego le pregunta a O'Brien si está de acuerdo, a lo que él y Fitch responden afirmativamente. Más tarde, en las oficinas, Zeke decide salir con su ayudante. Cuando este le pregunta a dónde van, Zeke le responde que irán a dar sus condolencias. Tras un rato, van a la casa de Bostwick. Allí, Zeke abraza a Cara y le promete que encontrará al culpable. Seguidamente, aparece Lisa, la ex esposa de Zeke, quien le informa que Brian, su hijo, está con su hermana Rhonda. Esto molesta a Zeke, ya que su cuñada puede ver al niño, pero él no. No obstante, deciden dejar esa conversación para después. Mientras tanto, William intenta presentarse, pero Zeke lo deja afuera, algo que su ayudante termina aceptando con resignación. Luego de lo sucedido, Zeke tuvo una larga conversación con Cara. Ella, aún conmocionada por la muerte de su esposo, le contó que su hija estaba en la casa de un familiar. No sabía cómo explicarle lo que había ocurrido con su padre, y eso la angustiaba profundamente. Zeke la escuchó con atención y empatía, comprendiendo el difícil momento por el que estaba pasando. Tras hablar de esto, Zeke le pidió las computadoras y los iPads de Bostwick, con la esperanza de encontrar alguna pista en ellos. Cara, sin dudarlo, aceptó entregárselos. Con todos los aparatos en su poder, Zeke se despidió de Cara. Antes de irse, ella le mencionó algo que lo conmovió. Bostwick siempre había creído que Zeke era un gran policía y que, de estar vivo, confiaría plenamente en él para encontrar al culpable de su muerte. Aquellas palabras calaron hondo en Zeke, quien sintió una responsabilidad aún mayor por resolver el caso. Más tarde, al regresar a su casa, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta, lo que lo hizo entrar en alerta de inmediato. Sin perder tiempo, sacó su arma y avanzó con cautela. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba cada rincón del lugar. De repente se encontró cara a cara con su padre, Marcus. Marcus, con una expresión seria, le advirtió que tuviera más cuidado o podría terminar eliminado. Para reforzar sus palabras, reveló que también estaba armado. Luego, la conversación cambió de tono y comenzaron a hablar sobre Bostwick y su trágico final. Marcus sabía que su hijo y Bostwick eran amigos cercanos, así que entendía lo mucho que la muerte del oficial lo afectaba. Durante la charla, Marcus mencionó que el imitador de Jigsaw representaba un verdadero dolor de cabeza y que atrapar a alguien así no sería nada sencillo. El diálogo pronto se desvió hacia su relación como padre e hijo. Zeke le reprochó a Marcus el hecho de que, a pesar de vivir en el mismo edificio, apenas se saludaban y parecían más vecinos que familiares. Marcus, con calma, le respondió que cuando su propio padre estaba vivo, simplemente volvía del trabajo a casa y no había más interacción, así que, en comparación, su relación era un poco mejor. Luego, Marcus le comentó que tenía planeado ir a ver a Cara para darle sus condolencias y que más tarde, cuando Zeke estuviera libre, podían pedir una pizza y hablar del caso. Después de la charla con su padre, Zeke se quedó pensativo. Sentía que debía llevar sobre sus hombros el legado de Marcus, y eso lo hacía reflexionar sobre su propio papel como policía. Más tarde, en la estación de policía, Zeke y su equipo se enfocaron en la investigación. Pasaron horas analizando pruebas y documentos. En un momento, Zeke notó una foto de John Kramer, el famoso Jigsaw, sobre la mesa. Aquello lo hizo pensar en la posibilidad de que el caso estuviera relacionado con él de alguna manera. Para descartar o confirmar esta teoría, enviaron las imágenes del crimen al FBI y esperaron los resultados. Poco después, Zeke le pidió a su compañero Drury que le informara sobre el sistema de cámaras de seguridad en la zona donde ocurrió el crimen. Drury le comentó que habían gastado 20 millones en la instalación de esas cámaras, por lo que esperaban obtener información útil. Mientras tanto, Krause y Fitch estaban investigando los puntos estratégicos de la ciudad donde podían hallar pistas clave. Lo curioso era que no solo ellos estaban involucrados en la investigación, sino que el propio Marcus también estaba contribuyendo con sus contactos y conocimientos. Al revisar las cámaras cercanas al parque de diversiones, Krause y Fitch descubrieron una imagen impactante. Bostwick perseguía a un hombre, a quien identificaron como Benny. Benny era conocido por su adicción a sustancias ilegales y por trabajar para un traficante llamado Spies. La información la obtuvieron gracias a un vendedor de armas que tenía cámaras en la zona. Ante este hallazgo, Krause le preguntó a Fitch si debían informarle a Zeke, pero este decidió que no. En su lugar, optó por investigar el edificio
donde creían que Benny podría haber dejado más pistas, mientras que Krauss debía buscar a Spies. Antes de partir, Fitch fue al armamento de la estación y solicitó un arma, pidiendo que la cuenta se cargara directamente a la comisaría. De vuelta en la estación, Drury decidió que era hora de irse a casa, mientras que Zek y William se quedaron un poco más. Zek, notando que su compañero estaba cansado, le sugirió que se fuera con su familia. William aceptó, pero mencionó que antes de descansar arroparía a su hijo, Charlie. Zek que sonrió y le dijo que había hecho un buen trabajo ese día. Luego, Zek también decidió marcharse ya que tenía pendiente la cena con su padre para hablar del caso. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, la investigación tomó un giro inesperado. Fitch se dirigió a una panificadora abandonada donde, según Krauss, se encontraba Benny. Con su arma lista, avanzó con precaución entre los escombros del lugar. En una esquina vio a un hombre durmiendo, cubierto con una manta de pies a cabeza. Pensando que se trataba de Benny, se acercó y trató de despertarlo, pero cuando retiró la manta, su corazón dio un vuelco. Debajo no estaba Benny, sino una máscara de cerdo. El hallazgo lo hizo retroceder de inmediato. Su instinto le decía que el imitador de Jigsaw estaba cerca. Rápidamente sacó su radio y llamó a Krauss para pedir refuerzos. El ambiente en la panificadora era cada vez más tenso. En ese momento, sin que Fitch se diera cuenta, una persona ingresó por una de las puertas traseras. Fitch sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Su sentido de alerta se activó, pero antes de que pudiera reaccionar, supo que algo no estaba bien. Sin perder tiempo, tomó su radio y se comunicó con el teniente O'Brien, informándole de la situación. El peligro estaba cada vez más cerca y Fitch lo sabía. Cuando Fitch se despierta, se da cuenta de que tiene un aparato en la boca y en los dedos. Pronto intenta liberarse, pero es interrumpido por la pantalla de un televisor, en la cual aparece el imitador de Jigsaw, quien le dice que quiere jugar un juego con él y lo llama por su nombre. Mientras tanto, William llama a Zek para preguntarle sobre el caso. Zeke le comenta que su hijo ya se durmió y que su esposa salió con amigas. Bromea diciendo que tal vez salió con un amigo, ante lo cual William responde que no todos pasan por lo mismo. Luego mencionan el caso y tras confirmar que retomarán la investigación al día siguiente, cuelgan. Zek aparece en la casa de su padre, específicamente a su piso en el mismo edificio. Afuera, un repartidor de un restaurante italiano parece haber estado tocando bastante tiempo sin obtener respuesta, así que deja el pedido con Zek y se retira. Zek toca la puerta, pero al ver que nadie responde, usa una llave duplicada escondida e ingresa. Llama a su padre, pero no ve nada salvo las luces apagadas. En ese momento recuerda la vez que resolvió un caso, pero tuvo que delatar a un policía corrupto de la estación, algo que Marcus, su padre, no aprobó. Marcus le reclamó por no haberle avisado antes de hacer algo así. Zek defendió su decisión diciendo que no había hecho nada malo, pero su padre, molesto, le gritó y él decidió marcharse. Después de la discusión, la asistente de Marcus intentó calmarlo, mencionando que el policía corrupto era una basura y que Zek quedaría como un héroe ante el público. Marcus aceptó que eso era cierto, pero advirtió que dentro de la estación las cosas se complicarían y que ningún policía querría a Zek cerca. Afirmó que tendría que hacer un gran trabajo de control de daños. Su asistente intentó tranquilizarlo, asegurando que todo saldría bien como siempre. En ese momento, Marcus notó una camioneta de un canal de televisión local y cuando un reportero chismoso intentó escuchar la conversación, lo golpeó con la puerta del auto y se disculpó, alegando que estaba invadiendo propiedad privada. Tras recordar esto, Zek observa una foto de él con su padre en una tienda de regalos llamada Constantine, lo que le trae un buen recuerdo. Sin embargo, al notar que su padre no está en casa, decide marcharse. Al día siguiente, en la estación de policía, Zeke recibe un paquete. Le informan que interrogaron al repartidor y rápidamente se pone a revisar el contenido del pendrive que venía en el paquete. Se trata de otro video. Pronto, observan una espiral pintada en una camioneta. De repente, aparece un muñeco. O'Brien comenta que el imitador de Jigsaw ahora tiene un muñeco, igual que el original. En el video, el muñeco menciona que tiene asuntos pendientes con el departamento de policía y que, aunque revisaron su primer mensaje, rechazaron su oferta de ser salvados. Mientras el muñeco habla, una de las aliadas de Zeke señala que el video fue grabado sobre el puente de la calle 12. El muñeco afirma que los policías siempre apuntan con el dedo a otros, pero deberían hacerlo consigo mismos, y advierte que las muertes no cesarán hasta que el departamento se limpie de corrupción. Aunque solo Zeke parece captar el mensaje, el resto del equipo se dispone a ir hasta la calle 12 para encontrar más pistas. Al acercarse, encuentran la camioneta con la espiral y, al abrirla, Zeke descubre el cuerpo sin vida de un cerdo, posiblemente representando a los policías corruptos. Luego encuentra otra caja y al abrirla ve restos humanos, unos dedos, además de la placa de Fitch. Todos suponen lo peor. En ese momento, Zeke recuerda un incidente en el que pidió refuerzos varias veces, pero nadie acudió a socorrerlo, ni siquiera Fitch, quien estaba cerca. Como resultado, Zeke fue herido por un criminal armado que logró escapar. Cuando Zeke fue atendido, su padre, Marcus, apareció de inmediato y exigió saber por qué nadie había acudido a ayudarlo. Dijo que preguntaría en la central quién estaba más cerca y que esa persona recibiría un disparo. Luego, atacó a Fitch, sabiendo que él estaba más cerca y no acudió. Marcus afirmó que esa no era la primera vez que Fitch hacía algo así con respecto a Zeke. Después de los eventos previos, en el presente los oficiales deciden contactar a Krauss,
Krauss para averiguar cuál fue el último lugar que Fitch visitó. Siguiendo su pista, se acercan a una panificadora abandonada, donde encuentran el cuerpo de Fitch dentro de una máquina macabra. En ese momento se entiende que el hombre perdió la vida debido a un juego cruel. El objetivo del juego era perder los dedos o morir, ya que si lograba soltarse podría salir del recipiente lleno de agua. De no lograrlo, el agua terminaría tocando un cobre conectado a electricidad, lo que causaría su inevitable final. Este castigo estaba relacionado con el asesinato de un inocente por parte de Fitch, quien debía limpiar su pecado. Cuando el juego comenzó, una máquina industrial comenzó a jalar los dedos de Fitch hasta quitárselos. A pesar de que no sintió dolor, al final terminó perdiendo. En una conversación posterior, Zek habla con Krauss, quien le cuenta que los dedos de Fitch fueron encontrados debajo de un puente, ya que fue allí donde mató a Jimmy, un inocente. Además, le explica cómo descubrieron que Benny fue la última persona que vio a Bostwick. Zek le pregunta cómo tuvieron esa conclusión, y Krauss le responde que lo averiguaron a través de las cámaras de una tienda de armas cerca del parque de diversiones. Zek se sorprende al saber que no le informaron antes, y se menciona que el culpable probablemente es alguien que quiere vengarse de la policía. Drury sugiere que tal vez se trate solo de Fitch, y Zek reacciona molesto, cuestionando si esto es una insinuación hacia él. Sin embargo, la jefa lo calma y le pide que le cuente lo que descubrió. Zek le informa de lo que sabe y obtiene su permiso para continuar investigando a Spies y Benny. Rápidamente, Zek y su asistente se dirigen a los barrios peligrosos en busca de Spies. Zek se hace pasar por un adicto desesperado y logra enviar un paquete disfrazado de dinero al vendedor de drogas. Durante el encuentro, Zek lo ciega con pintura y aprovecha la confusión para entrar al edificio y someterlo. Son recibidos a balazos, pero debido a que el tipo tiene los ojos dañados, las balas no impactan. Zek, con una herida en la pierna, aprovecha la situación para sacar una selfie y publicarla en Instagram. Luego vierte licor sobre la herida y la golpea, lo que obliga a Spies a revelar la ubicación de Benny. Más tarde, Zek y William visitan una iglesia para interrogar al ex compañero de Zeke, Peter Dunleavy. Dunleavy había disparado a un testigo, Emerson Charlie, para evitar que testificara contra un oficial corrupto. Aunque alegó haber actuado en defensa propia, Zeke no le creyó y finalmente lo arrestó. Esto llevó a la expulsión de Dunleavy de la fuerza policial y su condena a prisión. Al día siguiente, Zeke recibe una caja que contiene una marioneta de cerdo, un trozo de piel cortado y un vial rojo etiquetado como pinturas constantinas. El vial lleva a Zeke hasta una carnicería que antes había sido una tienda de trenes llamada Constantine Trains, a la que su padre Marcus Banks lo había llevado cuando era niño. Al acercarse, los oficiales descubren un cadáver desollado en la trastienda de la carnicería. Gracias a una cinta de audio encontrada en la escena, se identifica a la víctima como William Schenck. Ese mismo día, el asesino irrumpe en la sala de la estación de policía y captura al capitán Garza. Atado a una mesa, le exige que se corte la médula espinal con una cuchilla afilada colocada debajo de ella para detener el flujo de cera caliente que gotea de un grifo. Sin embargo, Garza no puede completar la tarea y muere asfixiada cuando la cera cubre su rostro. Después de encontrar el cuerpo de Angie, Zeke revisa las grabaciones de vigilancia y descubre que las imágenes del corredor antes de acercarse a la sala del caso frío han sido eliminadas. Al investigar los registros del servidor, los datos apuntan hacia Peter Dunleavy. Zeke regresa a la iglesia para interrogar a su ex compañero, pero es sorprendido por el asesino enmascarado. Zeke despertó en un cuarto frío, con su brazo izquierdo esposado a una tubería oxidada. El aire estaba impregnado de humedad y el olor a moho le quemaba la garganta. Intentó liberar su muñeca tirando de la cadena, pero fue inútil. En una mesa cercana, vio una sierra cubierta de sangre. Por un momento pensó en usarla para cortarse la mano y escapar, pero el miedo al dolor lo detuvo. Recordó las películas de prisioneros y se convenció de que habría otra forma. Revisó sus bolsillos con la esperanza de encontrar algo útil. Pronto sintió la horquilla doblada en su mano. Con dedos temblorosos la insertó en la cerradura de la esposas. Tras unos segundos de tensión, escuchó un clic. Las esposas cayeron al suelo. Zeke exhaló aliviado. Con los pies descalzos sobre el frío suelo, avanzó entre cajas de madera y desechos. De repente, una figura lo hizo detenerse en seco. Dunleavy, su ex compañero, estaba colgado de cadenas en el techo, como una marioneta rota. A su lado, una grabadora repetía la voz distorsionada del asesino. En ella, mencionaba que Zeke había arruinado vidas y lo dejaba frente a una elección difícil: salvar a Dunleavy o ver cómo se desangraba. Zeke no sabía qué hacer, pero cuando comenzó a buscar las llaves, un fuerte estruendo lo paralizó. Las máquinas en las paredes empezaron a expulsar vidrios rotos como balas. Intentó advertir a Dunleavy, pero ya era tarde. Los cristales lo atravesaron como cuchillas y el detective moribundo alcanzó a decir algo antes de desplomarse. Un crujido de pasos hizo que Zeke girara. El hombre que pensaba muerto apareció frente a él. William, su supuesto aliado, sonrió mientras encendía una linterna, iluminando su rostro. Fue entonces cuando Zeke vio la verdad. Su propio padre era el criminal que Dunleavy había ejecutado sin juicio. William explicó que en su mundo los corruptos pagaban y los justos decidían. Zeke apretó los puños, furioso. William se veía a sí mismo como una especie de Jigsaw, pero con una diferencia: en su juego nadie salía vivo. Le ofreció unirse a él, pero Zeke sabía que no podía. Fue entonces cuando William, sin piedad, le mostró en su teléfono a Marcus
Marcus, el padre de Zeke, colgado como un trofeo. Lo condujeron a un depósito, donde Zeke vio a su padre. Marcus estaba suspendido sobre el piso, con tubos conectados a sus venas. William lo acusó a él y a Garza, o sea, la jefa de la estación de policía, de crear el artículo 8, una ley que dejó libres a policías corruptos. Luego, lanzó una pistola con una sola bala hacia Zeke, dejándole una horrible decisión: disparar a la diana para salvar a su padre o hacer justicia y disparar a William. Fuera, las sirenas comenzaron a sonar. William había llamado a SWAT y todo estaba planeado. Zeke sintió el corazón acelerado. Sabía que debía elegir, pero la presión era insoportable. Apuntó a la diana en la pared, con forma de espiral. La bala salió disparada y dio en el centro exacto. Los cables que sostenían a Marcus se aflojaron, bajándolo lentamente al suelo. Zeke gritó a su padre que corriera, pero justo en ese momento, SWAT irrumpió en la habitación como una ola. En la confusión, William activó una palanca. Cables de acero se engancharon en la ropa de Marcus, izándolo de nuevo, como si fuera una marioneta. Zeke intentó gritar a los agentes para que detuvieran el ataque, pero uno de ellos vio el cañón de una escopeta atado al brazo de su padre. Un agente gritó y de inmediato los disparos resonaron en la sala. 10 disparos retumbaron y Marcus cayó al suelo, convertido en un colador. Zeke, destrozado, abrazó el cuerpo de su padre sin poder creer lo que había sucedido. En el fondo veía a William escapar, subiendo en un ascensor con una mirada fría e implacable. Zeke juró que no dejaría que esto terminara así. Mientras las luces rojas parpadeaban sobre él como risas del destino, la furia se apoderó de su alma. Esto no iba a quedar sin respuesta.